Empezamos con la palabra que el Señor trae para nuestra iglesia el día de hoy. Bueno, digo nuestra iglesia porque es la iglesia a la cual pertenecemos, nos congregamos, pero sabemos, vamos a ver hoy la iglesia le pertenece al Señor. Entonces vamos a orar y damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Listo? Padre, te damos muchas gracias, amado Señor Dios, por esta mañana que nos has dado, recordando el maravilloso nombre de aquel que nos salvó, nos dio vida eterna, nos dio propósito en la vida, Señor Dios, y además nos unió, Señor, como pueblo tuyo, y nos da el privilegio de todos los que estamos conectados en esta misma sala, Señor Dios, tener algo en común, Señor Dios. Eres tú, Señor Jesucristo, a quien hemos recordado, a quien es la persona más importante para cada uno de nosotros, amado. Por eso estamos acá reunidos en torno a ti, no en torno a ningún hombre, Señor Padre, no en torno a algún movimiento mundano, Señor Dios, de la tierra, no algo pasajero, Señor Dios. Nos hemos reunido porque nos competen las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas de nuestro Dios, nos competen las cosas de Cristo, nuestro Salvador. Queremos, Señor Dios, que tu palabra hable en nuestros corazones. Tal vez, Señor Dios, necesitemos recordar cosas y tal vez, Señor, también necesitemos reflexionar sobre cosas que sabíamos, pero que no hemos traído a la memoria durante este tiempo, Padre. Te pido para que yo mengüe y que tu palabra, Señor, y tu voz en nuestros corazones, Señor, alumbre, Señor Dios, como un faro, Señor Dios, para dirigir nuestra vida, Padre. Te pedimos, pues, Señor Dios, que me use, Señor, y que por tu gracia, por tu bondad, Señor Dios, traigas palabra a tu pueblo durante este día. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, hace tiempo venía como con la idea de poder estudiar un tema que creo que es muy importante para nosotros como iglesia. Eh, pues el término como tal es eclesiología, pero en sí es el estudio de la iglesia. Y, y quiero que pasemos un tiempo. Yo no sé si alcancemos a verlo hoy todo o, o si alcancemos pues a ver una parte, pero la idea es que empecemos a ver unos estudios que, si el Señor permite, va a poder estar compartiendo con ustedes, que tal vez sean muy básicos para muchos de nosotros y muchos de nosotros digamos, yo eso ya lo sabía. Pero como decía en la oración, hay cosas que el Señor nos recuerda y nos recuerda con propósito. Nos recuerda para que nosotros meditemos en nuestro presente, que de eso que sabíamos, hoy tenemos que reflexionar y tal vez reevaluar otra vez nuestra manera de ver, en este caso, la iglesia. Entonces, yo quisiera compartirles acá las diapositivas, vamos a ver, me lo permiten. El tema que vamos a estar viendo es la iglesia. La iglesia. Entonces, durante este tiempo, vamos a estar viendo este tema, pues las veces que el Señor me permita compartir con ustedes, vamos a estar viendo diferentes aspectos acerca de la iglesia. Y le puse la iglesia en un lugar sin techo ni paredes. ¿Por qué? Pues la pandemia nos ha hecho reflexionar muchas cosas, desde los empresarios, las grandes empresas, todo, las familias, las escuelas han tenido que reevaluar muchas cosas. Y la iglesia, obviamente, nosotros no hemos sido ajenos a eso. Nosotros, como ustedes saben, nos congregamos acá en Cabañas, en un local, sí, estábamos ahí, nos reuníamos en esas paredes, en ese lugar, pero realmente, ¿qué es la iglesia? Y me parece muy apropiado que veamos este tema, hermanos, porque necesitamos evaluarlo, necesitamos considerar realmente qué nos hace a nosotros hacer parte de la iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Cuál es nuestro concepto mental acerca de la iglesia? Si ya no vamos al mismo lugar, si ya no estamos yendo al mismo sitio donde nos congregábamos cada 8 días y decíamos, vamos a ir a la iglesia, porque ese era el sitio al cual nos dirigíamos. Pero resulta que tenemos que reevaluar en nuestra mente, según las escrituras, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué nos llamamos iglesia? ¿Por qué somos iglesia?
Entonces creo que es muy apropiado este tema ahora en este tiempo, hermanos, porque nos dejamos debilitar como iglesia por el hecho de que no podamos estar bajo las mismas paredes y bajo el mismo techo. Pero eso es una de las conclusiones a la que llega este estudio el día de hoy. Las paredes y el techo no determinan que seamos iglesia. Usted y yo podemos seguir siendo iglesia, aún sin tener paredes y techo. Entonces, la iglesia, un lugar sin techo ni paredes. Muy bien, entonces para eso surge, ¿cierto?, la pregunta que quiero que quede en nuestra mente mientras estemos en este estudio. La siguiente. ¿Cómo entender la iglesia sin muros? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo entendemos que la iglesia puede seguir existiendo sin muros? O sea, sin paredes, sin un lugar donde constantemente frecuentamos. Entonces, para eso yo quiero que miremos primeramente conceptos básicos acerca de lo que es la iglesia. Y muchos de ustedes van a decir, eso ya lo sabía. Sí, hay muchas cosas que ya sabíamos, pero hay muchas cosas que necesitamos volver a recordar en nuestra mente y decir, es que la iglesia es esto. Es que la iglesia somos este tipo de cosas. Entonces vamos a ver definiciones. El primer punto, vamos a entrar a definir lo que es iglesia. Entonces, la palabra iglesia, la palabra griega como tal, que es la raíz como donde nosotros estudiamos en las escrituras, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es eclesia, esa es la palabra griega, significa una asamblea y se usaba en un sentido político, no necesariamente era religioso. Es decir, no se refería a las personas, sino a una reunión. Entonces, por allá en el libro de los Hechos, dice que hubo una reunión de políticos, por decirlo, de gobernantes. Esa reunión se le llamó eclesia y no era necesariamente una reunión religiosa, era una reunión como tal. Es decir, la palabra eclesia significaba esa reunión que se hacía en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Pero ya en el Nuevo Testamento, es decir, ahí también empieza a entrar un concepto nuevo que el Señor pone en las Escrituras, y las personas mismas, ya sean que estemos reunidos o no, son las que son denominadas eclesia. Es decir, ya no es el evento como tal, sino que las personas son denominadas o son llamadas eclesia. Ya entonces ya cambia más el concepto y se enriquece más. Es decir, vamos a ver eso ahora. Las personas son llamadas eclesia, ya no es la reunión como tal. Entonces, hay dos cosas hay dos significados que se le ha dado a esta palabra eclesia. Una es extrayendo la palabra y dividiéndola en dos. Eclesia. Y si hacemos esa división de las palabras, el significado de la palabra vendría siendo vendría siendo llamados fuera, ¿cierto? Muchos hermanos tienen el término de iglesia como aquellos que son llamados fuera. Quiere decir que son separados. La interpretación correcta de la etimología correcta de esa palabra es diferente. Quiere decir llamados juntos, que es la palabra como su significado original, o sea, lo que quiere decir. Entonces, los hermanos que dicen que significa llamados afuera, yo era uno de esos, yo creí que la iglesia significaba llamados afuera. Pues no se está teniendo en cuenta la etimología. ¿Cómo así que la etimología? O sea, el significado, lo que quiere decir la palabra, correcto. Porque no siempre que tú divides una palabra en dos, entre ecle y sia, o sea, la divides en dos, sale el significado de la palabra. En algunas veces sí. Pero acá al dividirse la palabra no nos está dando el significado original que tiene la palabra. Entonces, la palabra en sí, con la etimología correcta, significa llamados juntos o los convocados, ¿cierto? Estamos llamados juntos. Aunque si dividimos la palabra podríamos interpretarla de esta manera, de manera literal. Entonces ahí ya estamos definiendo que somos llamados juntos. Listo. Yo quiero que vamos nutriendo estos conceptos y repitiéndolos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque al final vamos a llegar a unas conclusiones.
Entonces, la iglesia, esto es algo que también, yo sé que muchos saben, pero tal vez hay personas nuevas que se están congregando con nosotros, y se preguntan, ¿la iglesia es un edificio? Es decir, cuando yo digo voy a la iglesia, vamos a alabar la iglesia, entonces, ¿vamos a alabar a quién? ¿A los hermanos o a las paredes de la iglesia? Del lugar, pues. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio o qué es? Pues entonces vamos a ver un versículo aquí que de pronto nos puede aclarar un poco eso. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2, a Pablo le va a escribir a la iglesia y se refiere de la siguiente manera, mire. A la iglesia, es decir, él le está diciendo a quienes le va a escribir. ¿Les va a escribir a quiénes? A la iglesia. De Dios. Y aparte aparece el lugar. ¿Que está en dónde? En Corintio. Después personifica a la iglesia, que significaría reunión, las personifica. A los santos en Cristo Jesús. ¿A quiénes más? Llamados, está hablando de personas. A ser santos con todos, significa personas. Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, personas y nuestro. Es decir, los santificados, los llamados, ellos, todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo son iglesia. Entonces ya nos está diciendo acá que el término iglesia no solamente es para la reunión, sino que también se le está asignando a las personas. ¿A qué tipo de personas? No al lugar como tal, sino a las personas, a los santificados, llamados y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento generalmente, es decir, cuando por ejemplo en el ejemplo de Hechos que les daba, pero generalmente se refiere a los creyentes y no al lugar. Entonces, tal vez para mí la primera vez que descubrí esto fue como que, uy, ¿cómo así? O sea, la iglesia no es lo que siempre me han dicho que es iglesia, el edificio. Para Dios la iglesia son personas. La iglesia son personas. Entonces, meditemos un poco sobre esto. No nos hemos podido estar congregando en el mismo edificio donde siempre nos congregamos. Pregunto, ¿la iglesia se ha acabado? A ver, quiero ver las cabezas cómo me mueven. No, cierto, eso, por ahí veo a algunos hermanos. La iglesia no se ha acabado. Porque la iglesia son las paredes en las que nos reuníamos. Entonces, hermanos, este es un mensaje esperanzador para nosotros y de ánimo, hermanos. Hermanos, la iglesia no se ha acabado. La iglesia no paga arriendo. O sea, es decir, nosotros no pagamos un arriendo para existir. Pagamos un arriendo para el lugar en el cual frecuentábamos. Pagábamos nosotros un arriendo, pero nadie paga el arriendo de nuestras vidas. Realmente somos nosotros la iglesia, hermanos. Es decir, la iglesia sigue en pie, la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue estando, hermanos. La iglesia es un lugar sin techo ni paredes. Muy bien, entonces ya definimos un poco esta parte. Hay otras definiciones que es importante que tengamos. ¿Quiénes entonces son la iglesia? La iglesia, ¿cómo hago yo parte de la iglesia? Dice la escritura que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eso está en dónde? En 1 Juan 1:12. En Juan, pues que 1 Juan no. En Juan, capítulo 1, versículo 12, sí. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que los que no reciben al Señor, está hablando del Señor Jesucristo, los que no reciben al Señor, los que no creen en su nombre, ¿son hechos hijos de Dios? No. Otra verdad muy importante, no todo el mundo es hijo de Dios, no todo el mundo hace parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Si hay alguien nuevo que nos está escuchando en este momento, le hago este llamado. Reciba y crea en el nombre del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que usted debe de creer? Usted debe creer que es pecador. O más que creer, tiene que saberlo, porque todos sabemos la maldad que hacemos.
saber que eres pecador, que Dios envió a su Hijo, Cristo Jesús, para salvarte y para darte vida eterna, y para perdonarte, para quitar el pecado de tu vida. Y al recibirlo a Él, al creer esa verdad, dice la palabra de Dios que usted es hecho hijo de Dios. Hágalo por medio de una oración. Dígale, Señor Jesucristo, creo que soy pecador, que tú viniste aquí a la tierra para perdonar mis pecados. A todo el que hace eso, dice la Escritura ahí, que les da una potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice que esos hijos de Dios no son engendrados de sangre, es decir, no es como un bebé cualquiera que nace por voluntad de carne humana, sino que los hijos que son engendrados son de voluntad de Dios. Dice, ni de voluntad de varón, sino de quién? De voluntad de Dios. Esas son las personas que hacen parte ya de la iglesia. Entran cuando tú oras de corazón fervientemente. Dice la Escritura que entras y pasas a ser parte de la iglesia o del pueblo de Dios. La iglesia son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos como lejos, estábamos lejos de Dios, habéis sido cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Es decir, la sangre de Cristo es la que nos mete al pueblo de Dios, nos lleva al pueblo de Dios. Y dice el versículo 19, así que ya no soy más extranjeros ni advenedizos. Y esta parte es muy importante. Yo quiero que la lea conmigo ahí en voz alta. Yo sé que no las escucho, pero sí, la parte azul. 1, 2, 3. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es maravilloso esa porción, hermanos? Pasamos a ser conciudadanos. Usted y yo somos conciudadanos. La próxima que nos veamos nos saludamos. ¿Qué más conciudadano? De los santos. Somos conciudadanos todos nosotros, mis hermanos. Y pasamos a ser miembros de una misma familia. ¿La familia de quién? La familia de Dios. Repito entonces, ¿será que la iglesia está limitada a paredes y techo? ¿Será que la iglesia está limitada a eso? Hermanos, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es mucho más que eso. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces entendemos ahí, para poder estar en la iglesia, para poder hacer parte del pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios, santos de Dios, debemos de creer y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien, ya estando allá adentro, ya seremos muchos, ¿cierto? Y vamos a estar muchos ahí. Y entonces eso es lo que llamamos a la iglesia universal. Es la iglesia que está en todas partes. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Nosotros no sabemos cuántos son ni a dónde están. Algunos ya están en la presencia del Señor y hacen parte de la iglesia, ¿cierto? Y otros están en otros países, en otros lugares, en otras ciudades. Algunos llaman a la iglesia universal la iglesia invisible, pero leía un comentario que decía que la iglesia invisible no es tan invisible, porque esos hermanos sí existen y están en otra parte, solo que nuestro ojo no lo alcanza a ver, pero esos hermanos, porque a veces la iglesia invisible se toma como si fuera algo por allá místico, algo que no existe. No, son hermanos reales, y algunos están en la presencia de Dios, otros están en otro lugar. Esa es la iglesia universal, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Que están en cualquier parte del mundo, que han muerto o que aún están en vida. Luego, entendemos que dentro de esa iglesia universal hay una serie de iglesias que locales. Iglesias locales, ¿cierto? Pablo le escribió a las iglesias, ¿cierto? A las iglesias que estaban en Corintio, a la iglesia a los que estaban en Colosenses, pues a los hermanos colosenses que estaban en Colosas, y así hay varias cartas que fueron escritas para ciertas iglesias en específico.
Si ustedes leen Tito, vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 5, por ejemplo. Dice Tito 1:5. Está hablando Pablo a Tito y le dice, por esta causa, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, es decir, líderes, ancianos, plurales, en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cierto? Entonces, en cada ciudad habían iglesias locales donde se establecían líderes, ¿cierto? Y ya dentro de esa iglesia universal entendemos que hay iglesias locales. Las iglesias locales tampoco son el edificio. Las iglesias locales somos las personas. La iglesia local de Bello, ¿cuál es? Calle 27A, no. La iglesia de Bello no tiene una dirección. La iglesia de Bello somos usted y yo. Qué bonito eso, hermano, ¿no? Viene a mi mente un pasaje que vamos a ver más adelante, que habla de cuando el Señor Jesucristo dice sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Una pandemia ni siquiera ha podido prevalecer contra la iglesia. Una enfermedad mundial, una circunstancia tan grave como la que está pasando en el mundo, no es capaz de acabar con una iglesia, con la iglesia de Dios. Nosotros, hermanos, seguimos siendo la iglesia de Dios, la iglesia de Bello, y no hemos dejado de ser la iglesia de Bello. Yo quiero que el Señor me daba aliento con esto, hermanos, porque con estas circunstancias uno siente como que ya no tengo iglesia, no tengo dónde ir. Pero, hermanos, con esta enseñanza quiero que el Señor quite todo pensamiento de debilitarnos, que el enemigo quiera debilitarnos con respecto a lo que somos, hermanos. Hacemos parte de la iglesia en Bello, es decir, de la iglesia que normalmente se congrega en Bello, pero yo sé que esta iglesia más que Bello es una iglesia metropolitana, porque acá tenemos hermanos del sur, pero bien al sur, del sur tirando para arriba y del norte bien para el norte. Acá tenemos hermanos de todas partes. Entonces, hermanos, esta iglesia local es una iglesia hermosa, una iglesia que el Señor todavía la tiene con vida, que el Señor la tiene trabajando, orando. Es súper bonito ver cómo se distribuyen los mercados, cómo se conectan los hermanos para orar los sábados en la mañana, los jueves en la oración, cómo los jóvenes siguen estando activos, creciendo en el conocimiento de la palabra. Hermanos, el Espíritu Santo que mora en esta iglesia local y en la iglesia universal nos tiene con vida. Seguimos siendo iglesia, como iglesia local. Entonces, qué bonito esto, hermanos, qué bonito esto, que podamos seguir siendo iglesia. Otra definición que debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar el tema de la iglesia son las figuras con las que se llama la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto algunas definiciones, la definición de la palabra, hemos visto la definición de quiénes somos la iglesia, y ahorita vamos a también entender unas definiciones de cómo aparece la iglesia en el Nuevo Testamento, porque a veces uno va leyendo y habla de ella como en figuras. ¿En qué figuras habla la Biblia el Nuevo Testamento acerca de la iglesia? Se refieren muchos pasajes acerca de la iglesia, pero básicamente hay tres que son principales, que podríamos ver que aparecen ahí. La iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a veces como el cuerpo de Cristo. Es una figura que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. También hay otra figura que se utiliza, es la esposa de Cristo. Y hay otra figura que aparece y es como el edificio de Cristo, que se va edificando, que va construyendo. Entonces, hay muchos pasajes que podemos tomar de eso, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, Efesios 5:23. Vamos a ir a Efesios 5:23.
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué? Su cuerpo, la cual es su cuerpo. O sea, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y Él es su Salvador, termina diciendo el versículo. Muy bonito esa parte. Romanos 12, tengamos el dedito ahí en Efesios porque ahorita vamos a volver a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, tenemos el dedito ahí y vamos a ir a Romanos capítulo 12. 12 del 4 al 5. Listo, Romanos 12. Vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, ¿quiénes? Nosotros, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros, perdón. Entonces, la escritura habla que nosotros como iglesia somos un cuerpo, un cuerpo. Y obviamente va a haber unas referencias allí acerca de cómo se une una función de un órgano con el otro, todo esto. Más adelante de pronto entremos a estudiar más acerca de la iglesia como cuerpo, la iglesia como esposa y la iglesia como edificio. Por ahora quiero que entendamos que esos conceptos aparecen en el Nuevo Testamento como figuras de la iglesia. Entonces, como cuerpo. También aparece como ¿qué? Como la esposa. Como la esposa, ¿cierto? O, no, o novia también aparece, ¿cierto? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, 24, que le dije que estuvieran el dedito allí, vamos a regresar otra vez a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 24 dice lo siguiente. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces ahí está diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo y que de la misma manera las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿a quién? A la iglesia, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si ven cómo compara las relaciones ahí, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua pura, del agua por la palabra, perdón, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el versículo 29. A ver, perdón, el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren este versículo que ahorita creo que lo vamos a ver otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a quién? A la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 9, versículo 7. 19, 7. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Es decir, está hablando en futuro, ¿cierto? Lo que va a suceder. Y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Está hablando de la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, de los santificados, que somos la iglesia, de la iglesia.
Hermoso esto, hermanos. La iglesia es denominada la esposa de Cristo como figura. Pero la iglesia también es llamada en el Nuevo Testamento como un edificio, como el edificio de Cristo. Y no estamos hablando del edificio físico al cual nos congregamos, sino que Él toma como figura como que nosotros fuéramos las piedras de ese edificio, nosotros las personas. 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, 9. 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, está hablando la iglesia, labranza de Dios, ¿qué dice? Edificio de Dios, edificio de Dios. Entonces se nombra la iglesia como una edificación, como un edificio, pero no las paredes como tal, sino nosotros mismos. Ustedes son edificio de Dios. Edificio de Dios. Es decir, Dios sigue trabajando en su obra. Vamos a Efesios 2:20, otra vez donde estábamos en Efesios. Me disculpan que estemos mirando tantos pasajes, pero es para que miremos bíblicamente y revaluemos bíblicamente el concepto que tenemos de iglesia. Porque está en la escritura, la Biblia lo dice. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice lo siguiente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, las fundaciones y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y está hablando de, el 21 dice, miren lo que dice el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El objetivo del Señor con la iglesia es edificarlo. Dice la escritura que bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, yo sé que nosotros oramos para que el Señor nos dé un local propio y amén si el Señor nos lo va a dar. Pero nada más grande que el edificio que Dios está haciendo con nuestras propias vidas, como un altar santo. Dice la escritura ahí como un templo santo para el Señor. Eso es lo que el Señor más quiere. El Señor sigue edificando su iglesia. El Señor sigue trabajando en su iglesia. La pandemia no ha detenido el obrar de Dios en la iglesia. La pandemia no ha vuelto raquítico el cuerpo. Eso espero que no pase. La pandemia no ha quitado que Dios nos ame como su esposa. La pandemia no ha parado a Dios de edificar y de construir su propio templo, que somos nosotros. Hermanos, la iglesia sin techo y sin paredes sigue estando viva. Sigue estando viva. Por último, quiero, hermanos, que veamos el segundo punto. El dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. Veamos algunos aspectos, ya pasando del punto de la definición, ya definimos algunos aspectos básicos sobre la iglesia. Ahora quiero que veamos un poco unos aspectos acerca del dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. El primer punto acerca del dueño de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo la compró. Cristo la compró, hermanos. Cristo compró la iglesia. Hechos 20:28. ¿Con qué la compró? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
está hablando. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué hizo el Señor? La cual él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Hermanos, ¿qué valor tiene la sangre del Señor Jesucristo? Hay cosas muy valiosas en la tierra, pero nada tiene el valor del Dios mismo hecho carne que habitó entre nosotros. Y su sangre, hermanos, es sangre divina, es sangre que no tiene valor. Y él vino y murió en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, para que pase a ser parte de su iglesia. Y él es el dueño. Él le dio ese valor a la iglesia. Y la iglesia que hoy en día está acá en la tierra, usted y yo, si somos parte de la iglesia, tenemos el valor de la sangre del Dios mismo que se hizo hombre, del Dios hombre. Tenemos el valor de esa sangre. La iglesia sigue teniendo valor, hermanos. La iglesia sigue teniendo valor. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de su dueño? Dice que él mismo la edifica, y ya vimos un poco de eso, pero quiero que vayamos a una de las primeras referencias que hace Cristo acerca de la iglesia. Mateo 16, 18. Dice la escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Listo? Hay algunas observaciones que podemos hacer acerca del contexto, de si está hablando acerca de Pedro o no, pero yo no quiero que nos detengamos en eso ahora, lo más adelante. Lo que ahorita yo quiero que veamos es la propiedad con la que habla Cristo acerca de la iglesia. Él está diciendo que la iglesia es de quién? De Él. De Él. Es decir, edificaré mi iglesia, está diciendo el Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Y no solamente le pertenece, sino que Él da algo que va a hacer. Dice, yo soy el que la va a edificar. La iglesia es edificada por Cristo Jesús, por su dueño, por su fundador, por aquel que es la piedra angular de ese edificio, de esa edificación. Cristo Jesús, hermano. Entonces, no nos desanimemos por lo que está pasando en el mundo hoy. Cristo es el que sigue edificando su iglesia, hermanos. Y te utiliza a ti y me utiliza a mí. Y el Señor va a seguir haciendo su obra. Tenemos que ponernos al servicio de Él para que Él siga haciendo su obra, hermanos. De edificar, de traer, de añadir, de ir edificando su iglesia. Entonces le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque la compró con su sangre, porque Él dijo que le pertenecía a Él. Otra cosa acerca del dueño. Dice que Cristo la presentará santa y sin mancha. Esa la leímos ahorita en Efesios capítulo 5, 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Hemos ido mucho a Efesios, pero Efesios hace mucha referencia en ese pasaje acerca de la iglesia. Efesios 5, versículo 27. Ya lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. A fin, dice que, bueno, leamos desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
¿Y cuál es el fin del Señor Jesucristo con su iglesia al hacer esto? Presentársela a sí mismo, es decir, a Él como Dios. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Si usted está dentro de la iglesia, si usted hace parte de la iglesia de Dios, yo no sé cómo se sienta con esas palabras, pero yo tengo una paz de saber que Dios mismo, el Señor Jesucristo, es el que va a presentar delante de Dios el Padre, se va a presentar delante de Él mismo en un futuro, nos va a presentar santos y sin mancha. El dueño de la iglesia ha dicho que va a hacer eso. Maravilloso es. Y por último, Cristo la cuida y la sustenta. Ahí, Efesios capítulo 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que la ama. El versículo 29, mire lo que dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué? La sustenta y la cuida. ¿Como quién? Como el dueño de la iglesia, como Cristo hace con la iglesia. Hermanos, durante este tiempo se me han venido varias personas, hermanos, amigos, a la mente, porque yo sé que esta situación no es fácil para muchos de nosotros. A veces pareciera que la iglesia estuviera desamparada. A veces pareciera que llega a nuestra mente eso, ¿cierto? A veces pareciera que esta circunstancia está afectando el pueblo de Dios. Pero hermanos, yo quiero que usted se sienta consolado con estas palabras. Cristo, si usted hace parte de la iglesia de Dios, Cristo vela por su cuidado y por su sustento. Cristo vela por su cuidado y por su sustento. ¿Cuántos dicen amén a esas palabras? Él dice que él ama a la iglesia como su propio cuerpo. Y dice que cuando a usted le da hambre, ¿usted qué va a buscar? Comida. Cuando a usted le duele algo, usted mismo va y se cura y se sana y busca cómo sobar su herida. Porque usted ama a su propio cuerpo. Y la escritura dice que como usted ama a su propio cuerpo, usted busca sustentarse y qué más, y cuidar de sí mismo. De esa manera, Cristo ama a la iglesia. Cristo la ama y sabe que algún miembro de su iglesia tiene hambre, tiene sed, y dice que Él la siente también. Y Él la cuida y la sustenta. Hermanos, confortémonos con estas palabras. Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, hermanos, yo sé que algunos conceptos de estos tal vez ya eran muy básicos o muy conocidos por muchos de nosotros, pero en estos momentos creo que es importante que recordemos qué es la iglesia y por qué somos iglesia. No nos delimita un espacio físico, no nos delimitan las paredes, no nos delimita el techo. Nuestro límite es la gracia de Cristo y no tiene fin. Estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar, hermano. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, amigo que me escucha, déjeme decirle que usted necesita hoy mismo entrar al pueblo de Dios para tener vida eterna. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se muere, sino que tiene vida eterna. Vamos a hacer unas conclusiones entonces con respecto a lo que hemos visto. Nosotros, hermanos, somos la iglesia. La iglesia sigue viva y seguirá viva con o sin muros. Amén a eso. Amén. ¿Qué nos da la unidad, hermanos? ¿El abrazo que nos podíamos dar cada 8 días? No. Es importante. Si yo con esto no quiero que ustedes sientan como que no va a ser importante poder volver a congregarnos. Va a ser muy importante. Pero no pongamos en prioridad algo que está por debajo de la esencia de lo que es iglesia.
Quiero que me entienda muy bien esta parte. La esencia de lo que es iglesia está por encima de lo que nosotros hemos priorizado, que es el sitio, los muros, las paredes. Es importante tener un lugar donde congregarnos, donde estar, donde eh, practicar la koinonía, es decir, el abrazo, el servicio, eso es importante. Pero en esencia eso no es lo que nos hace iglesia. Nos hace iglesia, por ejemplo, que somos conciudadanos y miembros de una misma familia celestial, que es nacida en Cristo Jesús, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que nos da unidad. Hacemos parte de un plan global de Dios que desea hacer con su iglesia universal. Dios sigue obrando en su iglesia, Dios sigue con su plan y Él no se ha detenido. Somos iglesia no porque vamos al mismo sitio, sino porque hacemos parte de un mismo cuerpo, tenemos un mismo esposo y nosotros somos su edificación en construcción. Somos iglesia por esos principios bíblicos que acabamos de ver rápidamente. Eso nos hace iglesia, hermanos. La iglesia no son los muros, ni le pertenece a los muros que nos contienen. La iglesia le pertenece ¿a quién? Vimos a Cristo, quien ha resucitado y quien está vivo y activo hoy en día. Cristo no murió y se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Y el mismo Cristo que resucitó dijo, yo tengo una iglesia y yo la voy a edificar. Y al día de hoy Cristo está activo. El Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz de la tierra, tocando corazones, moviendo personas, hermanos. ¿Qué es entonces, hermano? La iglesia. Es importante que en estos tiempos pensemos un poco de eso. Reevaluemos nuestro pensamiento acerca de la iglesia. Yo quiero que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra, que nos vuelve a sus caminos, a sus pensamientos, nos entra otra vez, nos aclara la mente otra vez de a veces como nos dejamos seducir a veces por lo que vemos, ¿cierto? Y terminamos pensando y creyendo otras cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Lo que vimos hoy son bases bíblicas. Hoy inclusive creo que muchos de los versículos que leímos, ustedes ya lo han leído muchas veces, pero son bases bíblicas que tenemos que recordar para reevaluar realmente qué es lo que decimos creer y qué es lo que está afectando nuestro culto, nuestra manera de ver la vida. En este momento, en este caso, la iglesia, ¿cierto? Entonces, oremos y démosle gracias al Señor por su palabra, por llevarnos otra vez a lo que Él nos ha llamado como iglesia. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor y Dios Padre. Gracias por tu palabra, porque ella es la verdad. Y nosotros a veces, nuestra mente a veces fluctúa, Señor Dios, yendo a pensamientos o ideas, conceptos que se nos van metiendo adentro, Señor Dios, y limitamos la majestuosidad de tu verdad, Señor Dios. Tú eres nuestro Señor. Señor Jesucristo, gracias por haber venido, Señor Dios. Y nosotros que en otro tiempo estábamos lejos de ti, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, ahora nos has hecho cercanos, conciudadanos, amado Señor Padre, de los lugares celestiales. Nos has hecho miembros de una familia celestial, amado Padre. Gracias por habernos comprado con el valor altísimo de la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por la unidad, Señor Dios, que nos das como iglesia en ti, en lo que realmente es, Señor Dios. Gracias. Ruego por nuestra iglesia local, amado Padre, nuestra iglesia aquí, Señor, en esta región, no solamente esta, Señor, sino la iglesia que se congrega en otras partes también, la iglesia perseguida, Dios, la iglesia que está siendo afectada por estas circunstancias de pandemia, Señor Dios. Ruego para que no permitas que la pandemia apague la esencia de lo que somos como iglesia, Dios. Ruego para que los cristianos sigamos orando, sigamos ayudando, sigamos teniendo buen testimonio, buenas obras,
predicando el Evangelio. Que los cristianos, Señor, sigamos siendo esa iglesia activa, Señor Padre. No permitas que el enemigo utilice esta pandemia para apagar el fuego que debe tener tu iglesia, amado Señor Dios. Te lo ruego, Señor Padre, te lo ruego. En el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga.